Estamos y vivimos en un momento muy delicado, en donde la oscuridad se frota las manos cuando ve tanta confusión, cuando ve distintas historias que confunden o convencen. Unos se disfrazan de ovejas, otros se disfrazan de malos. Luego no hay ni ovejas ni malos, sino muertos reales que sufren. Y detrás de todo, los intereses personales y patológicos también. Solo un ejemplo, porque hay muchísimos en el mundo. En el Congreso de Estados Unidos le están pidiendo cuentas ya al presidente Donald Trump. ¿Enviaste a asesinar al teniente general Soleimani? Pues ahora dame pruebas. Bienvenido usted al mundo de la política, que aunque a usted no le interese, al final es tan importante que puede acabar con vidas inocentes, como la mía, la de usted, o bueno, a lo mejor yo no soy inocente, pero bueno, la de usted sí. Abra bien los ojos, por favor, siempre. Soy Roberto Lamadrid y desde aquí, desde el lugar de la noticia, desde Irán, detrás de la razón. Believe me, believe me, believe me, believe me, believe me. Hey, believe me, 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 and believe me, believe me, okay. Believe me, folks, believe me. When you hear the president out there on Fox, he is fudging the intelligence. And when you hear the secretary say, well, that wasn't what the intelligence said, but that's my personal belief, he is fudging. We don't know precisely where, and we don't know precisely when. That was much more the nature of the briefing that we got. Decisive action. That I believe it would have been 4 embassies, but Baghdad certainly would have been the lead, but I think it would have been 4 embassies, could have been military bases, could have been a lot of other things too, but it was imminent. Which you were better at, but I can tell you as far as energy is concerned. Another number this morning, that was a number that... Well, the president didn't say there was a tangible, he didn't cite a specific piece of evidence. What he said is he believed... Are you saying there wasn't one? I didn't see one with regard to 4 embassies. What I'm saying is I share the president's view that probably my expectation was they were going to go after our embassies. We killed Soleimani, the #1 terrorist in the world by every account. Bad person, killed a lot of Americans, killed a lot of people. We killed him. And when the Democrats try and defend him, it's a disgrace to our country. Ahí está, Los Hechos, magnífica compilación. Échale un ojito y vuélvalo a repetir allá en YouTube, se lo recomiendo. Gracias por sus preocupaciones, por sus comentarios. Gracias a todos ustedes. Si me preguntan por qué sigo de negro, bueno, sigo de negro porque nos sigue doliendo mucho la muerte de los 176 pasajeros que iban en un avión derribado por un propio misil de Irán. Descansen en paz. Está con nosotros el periodista Premio Emmy y Mark Twain en Estados Unidos, galardonado incluso por el Washington Post y 2 veces Premio Nacional de Periodismo en México. Rubén Luengas, muchísimas gracias, como siempre, sabes que es con mucho aprecio y mucho corazón. Y tenemos en España, también con mucho aprecio, el reconocido abogado y académico José Luis Urosa. Gracias a los dos. José Luis, un abrazo de inicio de año porque no te había visto antes, o sí, no, bueno. Gracias a los dos. A ver, comienzo contigo, Rubén. ¿Por qué Donald Trump no quiere mostrar la evidencia?
¿Por qué Donald Trump no quiere mostrar la evidencia? Mi querido Roberto, saludos también a José Luis y a tu audiencia. Hay una serie de antecedentes sobre mentiras para iniciar diferentes actividades bélicas de los Estados Unidos. Vamos a ponerla en breve, rápidamente en contexto. Tú te recordarás, bueno, nos podemos ir hasta la Primera Guerra Mundial con el presidente Wilson, pero vamos a saltarnos ese episodio con el presidente Lyndon B. Johnson y el Golfo de Tonkin, con aquel evento de incidente naval donde se dijo, incluso el secretario de Guerra McNamara, que había dicho que tenían evidencias acerca de ataques para 2 buques norteamericanos. Todo resultó ser mentira. Todo resultó ser un plan de inteligencia para escalar la guerra de Vietnam. Luego podemos pasar con el presidente Nixon, quien había prometido en su campaña terminar con la guerra de Vietnam. Mintió el presidente porque al mismo tiempo estaba trabajando con Kissinger para socavar las pláticas de paz que se desarrollaban en París. Mentira. Ya no digamos el señor Bush, el señor papá de Bush, también con la invasión a Panamá, la invasión a Granada de Ronald Reagan, el señor Obama con el tema de Libia, con el tema de Siria. Todo esto está pavimentado de mentiras. Por eso no quiere el señor Donald Trump presentar la evidencia, porque no existe, tal como lo acaban de presentar ustedes en la introducción. Este domingo pasado el secretario de la Defensa tuvo que declarar en televisión que no había visto evidencia alguna de que efectivamente existiera un plan para realizar ataques a 4 embajadas estadounidenses. Por eso, porque miente el señor Donald Trump. Bien, José Luis, apelando que pues también tú eres abogado y experto en todo esto, el demócrata que acusa, que es el presidente de la Cámara de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja, el demócrata que acusa a Donald Trump de falsificar la evidencia, sí reconoce que el informe de inteligencia existía y que también alertaba de ataques contra instalaciones de Estados Unidos, pero dice que no hablaba en específico de un ataque a la embajada de Bagdad. ¿Qué piensas? O sea, yo en cierta medida coincido con la exposición. Bueno, saludos lo primero y feliz año a ambos, que no nos habíamos visto y por tanto es de rigor hacerlo. Yo creo que el problema es un problema, como hemos venido diciendo mucho en la zona, geopolítico y geoestratégico. El asunto ahora mismo del asesinato, de la eliminación de Soleimani, yo creo que está incrustado dentro de una política de expansión tanto de Estados Unidos como de Irán en la zona. Soleimani era pieza clave en la extensión de la revolución islámica en todos los países del área, desde Yemen hasta el Líbano, pasando por el propio Irak, Afganistán, parte del Kurdistán, y eso forma parte de un tablero geoestratégico en el que yo creo que Estados Unidos, especialmente Trump en este caso, ha errado. Yo en eso coincido un poco con las declaraciones que ha hecho el antiguo general Petraeus sobre la figura de Soleimani. Tiene unas implicaciones políticas muy elevadas y desde luego lo que hay en el asesinato, en la eliminación del propio general Soleimani, es el tablero de juego geopolítico y geoestratégico que se está desarrollando especialmente en Irak, donde la situación es pues muy complicada porque las 3 partes implicadas en principio pues no están pudiendo llegar a acuerdos para fomentar un gobierno y hacer de Irak un país razonablemente estable. Ni chiitas, ni suníes, ni kurdos están siendo capaces de llegar a un acuerdo, y esto forma parte de un problema geoestratégico y geopolítico. De cualquier manera, yo creo, adivinar en esto la verdad es una cuestión muy complicada, por cuanto son informes de inteligencia que yo no dudo de que existan, y tampoco dudo de que no señalan un objetivo específico, pero desde luego tanto el juego de los chiitas amparados un poco por Irán y por Soleimani, como de los suníes y los manifestantes que hay ahora mismo en la plaza de Tahrir, que están frente al régimen y frente a la clase política que ha impulsado y protegido Irán dentro de Irak. Ahora mismo la situación no es fácil, es muy complicada, y por tanto está incardinado dentro de procesos geopolíticos y geoestratégicos que vienen dándose en el mundo desde que el mundo es mundo. Yo de todas maneras, lo diré como opinión personal, la eliminación de Soleimani en este momento lo que va a generar va a ser una escalada de la tensión entre Irán y Estados Unidos de difícil solución, y que probablemente al traste con las negociaciones y encuentros que está habiendo en algunos países como Japón y Suiza. Bien. Rubén, a ver, es momento de preguntar. Donald Trump cayó en la trampa,
lo asesoraron mal, fue una rabiotada o fue una gran estrategia, impeachment, patriotismo, popularidad entre republicanos, o es una gran estrategia geopolítica mundial que parecía beneficiar pues todos los ángulos, ¿no? Porque pues distrajo un poco el impeachment, en Irán también el pueblo se unió un poco al gobierno más. A ver, Rubén, ¿qué es? Ay, Dios mío, mira, me recuerda cuando entrevisté a Hillary Clinton, que era candidata competía contra Barack Obama en aquel entonces, perdió contra Barack Obama en las primarias para acceder a la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. No cuando la ganó, cuando la perdió con Barack Obama. En aquella ocasión la entrevisté y le pregunté, senadora, ¿por qué votó usted a favor de la guerra de Irak? Y me dice, porque nos dio datos de inteligencia equivocados la CIA. Ahí está el video. Le digo, oiga, pero ¿cómo? Si usted es ex primera dama, es senadora, ¿cómo usted pudo haber creído eso si un servidor, que soy un humilde reportero de un canal local de habla hispana de los Estados Unidos, he venido denunciando que no existían las armas de destrucción masiva? Es exactamente lo mismo cuando estamos hablando de estos supuestos reportes de inteligencia. Recordarás cuando estaba por allá el señor Colin Powell en Naciones Unidas, que tenía de lado a John Dimitri Negroponte y a George Tenet, el director de la CIA. Estaban tragando camote porque saben que Colin Powell estaba mintiendo acerca de supuestos reportes de inteligencia para la guerra de Irak. La primera víctima de una guerra es la mentira, y aquí se repite a fin de cuentas. No es aislado esto con todos los eventos que te vengo narrando, el Golfo de Tonkin, etcétera. No es aislado para llegar a esto cuando Irán está desde el discurso aquel famoso de George Bush en el llamado eje del mal con Norcorea, Irán e Irak, que después se agregó a otros países, ¿no? Entonces, se trata de manufacturar el consenso por algún tipo de intención que tiene que ver con una especie de nuevo orden del Medio Oriente que en su momento desde Tel Aviv hace años anunció Condoleezza Rice en la administración Bush. Hay continuidad en este tema porque hay una bola, no le podemos decir torpezas. Ve la situación que está ocurriendo ahorita en Libia y el desastre que dejó Barack Obama. Y la señora Hillary Clinton, cuando era candidata, le entrevistó, pues obviamente me mintió. No es posible que yo no haya tenido ella la información adecuada. Ahí se van cambiando republicanos y demócratas, cuando bien lo ha dicho Chomsky, el partido republicano se ha corrido a la ultraderecha saliéndose de madre y el partido demócrata se corrió al lugar del espectro ideológico que antes tenía el Partido Republicano. Y cuando se trata de guerra, veamos si verdaderamente ahorita el Partido Demócrata, con excepción de Bernie Sanders, se faja los pantalones, porque ayer en el debate le recordó precisamente Bernie Sanders al señor vicepresidente que era candidato, que por qué apoyó también la guerra de Irak, y se hacen los tontos que no sabían. Ahorita estamos viviendo lo mismo. Van a tener que pasar 18 años para que el mundo conozca nuevamente la verdad. No, hay que levantar la voz. Pero entonces, Rubén, ¿Donald Trump está obedeciendo o cayó en la trampa o cómo lo dibujamos? Porque ahí me queda. Bueno, yo soy de los que creo que hay personas que gobiernan al gobierno de los Estados Unidos. No creo que el señor Donald Trump, el Pentágono y el complejo militar industrial le digan, sí, señor Donald Trump, usted es el comandante en jefe de la Iron Chief, lo vamos a seguir. No, debe tener todo un aparato, y evidentemente aquí hay un interés que se ha venido cuajando desde hace mucho tiempo. Recordarás al senador John McCain cuando en forma de ironía mandó el mensaje de bomb Irán. Irán está en la mira desde hace muchísimo tiempo, y evidentemente acostados en la misma cama, como dijo Jimmy Carter, Israel y Washington. Bien. A ver, José Luis, pues te pregunto lo mismo, tu contraste, ¿servirá para cumplir el objetivo con el que llegó a la Casa Blanca y en el que su odiado Barack Obama fracasó, acabar
las guerras interminables y traer de vuelta a las tropas el asesinato de Soleimani. Ya lo habías dicho tú que no, que es más bien va una espiral de violencia lo que va a pasar. Pero bueno, te pregunto sobre este mismo tenor, lo mismo. Es que ahora inevitable. Dame las causas. Trump cayó en la trampa, lo asesoraron mal, fue una rabiotada de matón, no es una estrategia política que parecía beneficiar a todos. No, yo creo que es una cuestión, vamos a ver, el Partido Republicano siempre se ha caracterizado por el viejo lema First America, primero América, y realmente el primer presidente republicano que declara una guerra fuera de Estados Unidos fue George Bush, hijo. La realidad es tozuda y es verdad que los Estados Unidos desde tiempo inmemorial, casi desde su fundación, han venido proclamando que la acción exterior de Estados Unidos debe ir encaminada a establecer en el mundo la democracia americana como forma de organización política en el resto de los países. Esa línea se rompió clarísimamente, sobre todo con el fracaso de la política, la desastrosa política exterior que tuvo Obama, que dejó la zona de Oriente Medio hecha un verdadero polvorín. Si estaba mal, acabó mucho peor con el fomento de las primaveras árabes, que han conducido a situaciones absolutamente irregulares, absolutamente inasumibles. ¿Cuál es el problema? Ahora mismo el problema es que es verdad que yo creo que George Bush quería retirar a las tropas norteamericanas de una manera relativamente escalonada de la zona de Oriente Medio, pero se ha encontrado en una situación que yo creo que no es posible resolver a corto plazo. De hecho, hace un poco de tiempo, pues si no me estoy equivocando ahora mismo, las cifras de tropas que va a enviar a la zona y a Irak son del orden de 4.200, 4.300 hombres más. La situación ahora mismo de Oriente Medio está muy desestabilizada por dos motivos fundamentales. El primero ha sido las primaveras árabes, que han desplazado del poder a partidos pues de índole entre comillas laica, donde bueno, pues tanto en Libia como en la propia Siria como en el propio Irak, lo que había eran gobiernos, pues entre otras cosas, muy permisivos con la libertad religiosa, y desde mi punto de vista no eran los peores ni los enemigos iniciales de Occidente en la zona. Es cierto que ahora mismo la situación está muy complicada, porque en esto hay una clave fundamental que estamos estudiando poco. Yo no soy tampoco partidario de la teoría conspiratoria que formula mi contrincante y, a pesar de todo, compañero de trabajo en esta materia. Yo no sé si el gobierno de Estados Unidos o el de Irak o el de Irán o el de cualquier país del mundo son movidos por fuerzas ajenas a los propios gobiernos. Eso forma parte de una teoría conspiranoica que, bueno, me parece razonable formularla, y puede haber incluso datos que nos permitan debatirla y discutirla, pero no partiendo de esa realidad, sino de una realidad geoestratégica y geopolítica en la zona. El papel y la expansión de Irán en la zona ha sido muy importante, y es un principio que consagra la propia revolución iraní. La exportación de la revolución y del chiismo en la zona es una clave absolutamente fundamental, y en eso Soleimani ha tenido un papel absolutamente clave en los últimos 10 o 15 años. Oye, José Luis. Era un hombre con una brillantísima trayectoria militar, experto en guerra de guerrillas, y que ha tenido un papel fundamental y trascendental en los conflictos que se han organizado. Eso ha servido, desde luego, a que el papel de Irán en la zona saliera muy reforzado, y lo que desde mi punto de vista está en juego es ese papel de exportación y de influencia de Irán en los países de la zona. Ahora mismo uno puede afirmar sin temor a dudas, como ha afirmado alguno de los analistas que ha hablado sobre esta cuestión, expertos en derecho internacional, que desde luego Soleimani desde Teherán controlaba un territorio que llegaba desde la propia Siria, Yemen, Afganistán. Podíamos casi situarlo desde Kabul a Beirut. Y el objetivo fundamental de la eliminación de Soleimani, desde luego, ha sido encaminado evidentemente a equilibrar eso dentro de un conflicto ahora mismo en Irak, que políticamente, no olvidemos que hay unas protestas muy importantes de los iraquíes o de una parte de los iraquíes contra el gobierno proiraní que hay ahora mismo y que ha sostenido a la clase política actual en Irak a través de Irán, y desde luego en eso Soleimani tuvo un papel trascendental. Bien, Rubén, a ver, no contrasta José Luis contigo porque podría ser tú conspiranoico, y dos, pues ya la conclusión, la tensión que vivimos este inicio de año, general Soleimani, misiles de Irán contra la base, avión derribado, rabietas de Trump. ¿Hundirá a Donald Trump o le dará aire para ganar las elecciones? Rubén, por favor. Bien, antes directamente, no, yo te digo que ese comentario de José Luis lo respeto, que
que él utilice el concepto tradicional de teoría de la conspiración, ¿no? Lo utilizó con mucho respeto, lo cual aprecio. Hay otras personas que lo utilizan para descalificar completamente a las personas, y en realidad es que cuando ignoran algo, no me refiero a él, sino a otras, utilizan ese concepto. Mira, el gran escritor Gore Vidal, amigo de los Kennedy, etcétera, un día estaba yo en su casa en Hollywood, y él lo denunció varias veces. Dijo: en Estados Unidos no hay más que un solo partido político, el del poder y el del dinero, y con dos alas. Y las dos alas son derechas, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. O Chomsky lo ha dicho, que cada 4 años en Estados Unidos se pelean para ver quién conduce el vehículo, a la nave, hacia la misma dirección, pero para ver si se lo llevan por el carril derecho o por el carril izquierdo. Yo sé que esto no demuestra nada para defender esa tesis, por eso mejor me la salto, pero lo repito y lo digo con mucha convicción. A fin de cuentas, me repite la última parte de tu pregunta, porque me quedé enganchadito un poquito en eso y lo quise aclarar, ¿no? Sí, gracias, Rubén. No, bueno, pues la tensión que vivimos este inicio de año aquí en Irán y también en Estados Unidos, bueno, todo el mundo, ¿no? La muerte del general Soleimani. No, pero ya me acordé, fíjate, donde sí estoy totalmente en desacuerdo con José Luis es en que presenta a Soleimani nada más en una parte, en la parte esta de la extensión de la cuestión chiita en el Medio Oriente, y que a fin de cuentas, ¿cuál es la inestabilidad que hay en el Medio Oriente? La inestabilidad que hay en el Medio Oriente, de hecho, la tenemos desde la Primera Guerra Mundial, después, cuando se hicieron fronteras antinaturales y se hicieron mandatos, y el mandato británico, desde que el señor ministro del Exterior, James Balfour, dijo en 1917 que Inglaterra veía con simpatía la creación del hogar nacional judío en Palestina. Por eso te cité a Condoleezza Rice. Pueden ver ahí, Condoleezza Rice ha anunciado que se necesita una nueva conformación del Medio Oriente, y no podemos obviar la primera guerra del Golfo, del papá Bush, de la llamada guerra del Golfo, y luego la segunda con el señor Bush. Primero en Irán acaban de salir los Afghanistan Papers, publicados por el Washington Post, diciendo todas las mentiras de la primera guerra más larga de los Estados Unidos, que es la de Afganistán. Entonces, la desestabilización del Medio Oriente tiene olor a gas, a petróleo. Las evidencias sobran para poder manifestar eso, e incluso poniendo una bola de títeres, ¿verdad? Y en este caso tenemos a Arabia Saudita acostado en la misma cama con Israel, pero no podemos presentar a Irán ni a Soleimani, aunque no son angelitos de la caridad y no son químicamente puros, no podemos presentarlos como los únicos responsables de la matanza y la gran inestabilidad que hay en Medio Oriente. Yo responsabilizo evidentemente a los Estados Unidos, a la Gran Bretaña desde 1953, cuando derrocaron a Mossadegh por haber nacionalizado el petróleo. Primer golpe de la CIA que encabezó el hijo, o más bien el sobrino o nieto, no me recuerdo, de Roosevelt, Teodoro Roosevelt. En fin, la historia no miente. Oye, Rubén, pero no me dijiste, ¿esto va a beneficiar o va a hundir a Donald Trump o le da aire para ganar las elecciones? Bueno, muy importante tu pregunta. Mira, evidentemente lo va a tratar de explotar, lo está colectivizando, se está haciendo por ese lado, y juntándolo con lo del impeachment, lo del juicio político. En sus bases duras le va a beneficiar, porque lo ven como víctima. Esas bases duras no van a modificar su voto hacia Donald Trump. Vamos a ver, recuerda que el voto popular lo ganó Hillary Clinton por 3 millones de votos. Vamos a ver si en el lado que no les gustaba el señor Donald Trump, hay quienes ahora apoyen a un candidato o candidata demócrata, pero pudiera paradójicamente llegar a beneficiarle, porque le está dando música para los oídos de su base votante. Gracias a los dos, Rubén. Se nos fue el tiempo, José Luis. Abrazos, gracias, de verdad, les aprecio mucho tener siempre dos voces diferentes. Gracias. Empecé diciendo que estamos en un momento muy delicado en el mundo, donde la oscuridad, el mal, o como usted le quiera llamar, porque no me gusta hablar de bien y mal, se frota las manos en medio de la confusión. Cada quien cuenta la noticia como más le convenga. El sastre de las noticias. Hay una confusión total, pero lo que nos puede guiar en este momento, creo, es no seguir jamás a los que quieren conservar el poder para siempre. Presidentes que quieren ser presidentes para siempre, víctimas que se dicen víctimas para siempre, matones que matan para sus intereses. Todo eso habla de un egoísmo total.
de no compartir el poder, de no reconocer que cada ciudadano es un universo diferente y que tiene derecho a discernir, hablar y opinar diferente. Pero los poderosos tienen miedo, por eso nos cierran las cuentas de YouTube, lo censuran o incluso quitan el internet o el propio YouTube. En medio de este caos, Rusia vive otro. El gobierno ruso ha renunciado. Muchos no quieren que Putin sea un presidente para siempre. Y yo además apunto, ¿los medios no tendrán memoria? El 19 de diciembre pasado, Vladimir Putin defendió a capa y espada a Donald Trump diciendo que el impeachment pues eran patrañas y una mera fabricación de mentiras. Hoy renunció Medvedev, el primer ministro de Rusia. ¿Qué está pasando? Buenas noches.